La traición no siempre llega con un estruendo. A veces, se desliza en tu vida con la suavidad de una notificación silenciosa en una pantalla que no deberías haber visto. Me llamo Julián, y hasta hace menos de un mes creía que mi mayor preocupación era equilibrar las cuentas de mi empresa de logística y decidir qué haríamos para nuestro 10º aniversario. Mi esposa, Lucía, y mi socio, Roberto, eran los 2 pilares sobre los que había construido mi mundo. Éramos uña y carne desde que fundamos la consultora hace una década, compartiendo riesgos, éxitos y barbacoas dominicales. Aquel jueves, Lucía me dijo que tenía una cena de exalumnas, una excusa que acepté sin pestañear mientras me quedaba en la oficina para terminar un informe trimestral que debía presentar a la junta directiva. El edificio estaba en absoluto silencio, el aire pesado por el olor a café recalentado y el zumbido de los ordenadores, cuando decidí pasar por el despacho de Roberto para dejarle una copia del informe. La puerta estaba sin llave, algo habitual en él, pero lo que encontré sobre su escritorio de caoba no tenía nada de rutinario. Su teléfono de empresa vibraba insistentemente, iluminando la habitación con una luz azulada y fría. No soy de los que revisan la privacidad ajena, pero el nombre de Lucía brillando en la pantalla bloqueada hizo que mi sangre se detuviera por completo. El mensaje no era sobre un cliente, ni sobre una factura pendiente, sino una bomba de palabras que destruyó mi realidad en un segundo. Él cree que estoy con las chicas. Tenemos la suite 402 reservada a nombre de tu empresa. No tardes que la lencería que me compraste ayer me queda pequeña. Sentí una náusea física, una presión en el pecho que me obligó a apoyarme en la pared, mientras las piezas de un rompecabezas que me negaba armar encajaban con una crueldad insoportable. Recordé los viajes de negocios de Roberto a los que ella se unía para hacer turismo, y cómo él siempre me decía, con una palmada en el hombro, que era el hombre más afortunado del mundo. Pero lo peor estaba justo debajo del teléfono. Una carpeta abierta con una orden de transferencia de fondos de nuestra cuenta operativa hacia una sociedad offshore a nombre de Roberto. Y para mi horror absoluto, con la firma de Lucía como beneficiaria. En ese momento comprendí que no solo me estaban robando el honor, sino que estaban vaciando la empresa que yo había levantado con sudor mientras planeaban un futuro juntos sobre mis cenizas. El teléfono volvió a vibrar con un último mensaje de ella. ¿Vienes ya, amor? Julián ni se imagina que hoy firmamos el traspaso final. Me quedé allí parado, escuchando mis propios latidos retumbando en el despacho vacío, consciente de que mi vida tal como la conocía se había acabado en el tiempo que se tarda en leer un párrafo. No grité, no rompí nada. Simplemente saqué mi móvil y con las manos temblorosas pero el corazón convertido en un bloque de hielo, fotografié cada mensaje y cada documento. Salí del edificio bajo una lluvia fría, con la imagen de mi mejor amigo y mi esposa, riéndose de mi ceguera, en una habitación de hotel pagada con mi propio dinero, sabiendo que la guerra acababa de empezar y que solo uno de los 3 quedaría en pie. Esa noche no volví a casa. No podía imaginarme durmiendo en la misma cama con una mujer que, mientras yo revisaba balances de logística, estaba reservando una suite con mi socio y vaciando mis cuentas. Me registré en un hotel de carretera, de esos donde nadie hace preguntas, y pasé las horas en vela revisando una y otra vez las fotos que había tomado en el despacho de Roberto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma de Lucía en aquel documento de transferencia offshore. No era solo una infidelidad carnal, era un plan meticuloso para dejarme en la calle. Al amanecer, la náusea se había transformado en una lucidez fría y peligrosa. El tipo de claridad que solo te da saber que ya no tienes nada que perder, porque ya te lo han quitado todo. Regresé a la oficina antes de que llegara el personal, intentando actuar con normalidad. Pero cada saludo de mis empleados se sentía como un puñal.
Cuando Roberto entró en mi despacho a media mañana, traía su habitual sonrisa de triunfador y un café para mí, el mismo café que seguramente había compartido con mi esposa apenas unas horas antes. ¿Todo bien con el informe, socio? Te fuiste pronto ayer, me dijo con una palmada en el hombro que me hizo desear romperle la mano. Tuve que morderme la lengua para no escupirle la verdad en la cara, obligándome a sonreír y a mentir sobre una supuesta migraña que me había obligado a irme temprano. Verlo actuar con tanta naturalidad, tratándome como a un hermano mientras planeaba el traspaso final de mi propia vida, me hizo comprender que me enfrentaba a un psicópata corporativo. La situación empeoró cuando llegué a casa esa tarde, y Lucía me recibió con un beso y una historia perfectamente ensayada sobre su cena de exalumnas. El gaslighting fue brutal. Cuando mencioné que la empresa parecía estar pasando por un bache financiero, ella me miró con una lástima fingida y me dijo que tal vez estaba trabajando demasiado y que mi paranoia estaba afectando mi juicio. Julián, amor, estás obsesionado con Roberto. Él solo intenta protegernos. Soltó con una frialdad que me dio escalofríos, usando mi confianza en mi mejor amigo como un arma para hacerme dudar de mis propios ojos. Durante la cena, observé sus manos. Esas manos que habían firmado mi ruina, y me di cuenta de que ella no solo era cómplice, sino posiblemente el cerebro detrás del desvío de fondos. Decidí empezar a tirar del hilo por mi cuenta, convirtiéndome en un extraño en mi propia empresa, alguien que revisaba registros de seguridad y facturas en los descansos. Descubrí que los viajes de negocios de Roberto a los que Lucía se unía no eran para hacer turismo, sino que coincidían exactamente con las fechas en las que se habían abierto las cuentas en el extranjero. Pero el descubrimiento más amargo llegó de un lugar inesperado. Nuestra secretaria de toda la vida, que me entregó discretamente un sobre con los registros de las llamadas del teléfono de empresa de Roberto. Allí estaban, cientos de llamadas a horas intempestivas, no solo a Lucía, sino a un abogado especializado en bancarrotas fraudulentas. El golpe final de esta fase ocurrió el viernes, cuando recibí una notificación de nuestro banco principal. Roberto había solicitado un préstamo masivo, poniendo como aval el edificio de nuestra sede, utilizando un poder notarial con mi firma falsificada. Al confrontar los documentos, vi que la falsificación era casi perfecta, pero el testigo que daba fe de mi consentimiento no era otro que el padre de Lucía, mi propio suegro. La escala de la traición era total. No eran solo ellos dos. Era una red familiar y profesional diseñada para borrarme del mapa. Me quedé en mi coche, bajo una lluvia que parecía querer limpiar la suciedad de mi alma, sabiendo que si no actuaba de inmediato, el lunes por la mañana ya no tendría ni casa, ni empresa, ni dignidad. El fin de semana fue un descenso al centro de mi propia pesadilla, pero también el momento en que el cazador decidió dejar de ser la presa para empezar a rastrear la verdad. Pasé horas encerrado en un café internet, lejos de mi vecindario, rastreando cada movimiento de la sociedad offshore que Roberto y Lucía habían creado, y fue allí donde encontré la pieza que faltaba. Un aliado inesperado que no buscaba justicia, sino venganza. Se trataba de la exesposa de Roberto, a quien él había dejado en la ruina años atrás con una maniobra similar. Tras una llamada tensa y llena de desconfianza, ella aceptó reunirse conmigo en un parque apartado, entregándome una carpeta con los antecedentes de Roberto que demostraban un patrón sistemático de fraude corporativo y seducción, dirigida a las esposas de sus socios para obtener control total de sus activos. Con esa información quemándome en las manos, empecé a tomar decisiones activas, aunque cada paso me costaba un pedazo de mi antigua identidad. Contacté a un abogado penalista experto en delitos financieros, y bajo su dirección, comencé a documentar no solo el desvío de fondos, sino la falsificación de mi firma en la que mi suegro había participado. Sin embargo, el precio emocional seguía cobrando sus facturas. Esa misma noche,
Tuve que fingir que dormía mientras Lucía hablaba por teléfono en el baño, y la escuché decir entre risas: «Ya casi está. Solo un par de firmas más, y Julián será historia. Nos iremos antes de que se dé cuenta de que el edificio ya no es suyo». Escuchar a la madre de mis hijos planear mi indigencia con tal sangre fría fue una pérdida social y familiar de la que sabía que nunca me recuperaría por completo. La gran verdad que terminó de poner mi mundo del revés surgió cuando profundicé en los registros de la clínica privada a la que Lucía asistía supuestamente por un tratamiento de fertilidad que llevábamos meses intentando pagar. Al acceder al portal con sus claves, descubrí que no estaba tratando de concebir conmigo, sino que se había sometido a un procedimiento de ligadura de trompas en secreto hacía 2 años, justo cuando empezamos a intentarlo. Todo este tiempo, mi deseo de ser padre de nuevo y mis esfuerzos económicos para costear ese tratamiento inexistente fueron utilizados como una cortina de humo para que ella tuviera excusas para sus constantes citas médicas y ausencias. El domingo por la noche, mientras observaba a Roberto y Lucía compartir una copa de vino en mi propio jardín durante una visita amigable de él, comprendí con una claridad devastadora que nada podía volver a ser como antes. No había espacio para el perdón ni para la reconstrucción, porque no se trataba de un error momentáneo, sino de una arquitectura de engaño que abarcaba cada rincón de mi existencia. Me quedé mirándolos desde la ventana de mi estudio, sintiendo cómo el afecto que alguna vez sentí por ellos se evaporaba para dejar paso a una estrategia fría y quirúrgica. El lunes no sería un día de trabajo normal. Sería el inicio de una guerra donde ellos aún creían que yo no tenía municiones, sin saber que ya había encendido la mecha que haría estallar su mundo de mentiras. La confrontación no fue el estallido de furia que ellos esperaban, sino una ejecución fría y quirúrgica de un plan que había madurado en la oscuridad de mi desprecio. Durante las semanas previas, mientras ellos decoraban mentalmente su nueva vida con mi dinero, yo me dedicaba a blindar cada centavo y a documentar cada mentira con la ayuda de la exesposa de Roberto y los registros que mi secretaria me había facilitado. El lunes por la tarde, regresé a la oficina y encontré la escena que se había vuelto su rutina. Roberto sentado en mi escritorio, bebiendo de mi whisky, mientras Lucía reía de algo que él decía con una complicidad que me revolvió el estómago. Al verme entrar, la risa de Lucía se extinguió como una vela bajo un vendaval, y Roberto intentó levantarse, pero mi mirada lo clavó a la silla. No les di tiempo a balbucear excusas sobre reuniones de negocios o malentendidos. Saqué la carpeta con los antecedentes de fraude de Roberto y la puse sobre la mesa junto a los registros de la clínica de fertilidad y las pruebas del desvío de fondos offshore. Sé lo de la ligadura de trompas. Sé lo de la sociedad offshore donde has estado desviando mis honorarios. Y sobre todo, sé lo del préstamo que intentaste pedir, falsificando mi firma con la ayuda de tu padre. Dije con una voz tan carente de emoción que vi cómo el pánico real empezaba a filtrarse por sus poros. Lucía intentó la táctica del llanto, esa manipulación emocional que tantas veces me había doblegado, asegurando que estaba confundida y que yo siempre estaba trabajando demasiado. Mi socio, el hombre al que yo consideraba un hermano, tuvo la audacia de decir que ellos simplemente se habían enamorado y que yo no merecía a una mujer como ella porque solo me importaban los balances. Fue en ese momento cuando sentí que el último hilo de afecto que me unía a ellos se cortaba para siempre. Les informé, con la precisión de un informe de auditoría, que todos los fondos de la cuenta operativa habían sido bloqueados legalmente esa misma mañana, y que la demanda por fraude y el proceso de divorcio ya estaban en manos de los abogados penalistas. El clímax llegó cuando les mostré los registros de llamadas y las fotos de sus encuentros en la suite 402, pagada con los fondos de la empresa que yo mismo levanté. La humillación que intentaron infligirme se volvió contra ellos cuando les entregué las notificaciones judiciales de embargo preventivo sobre los activos que Roberto ya creía suyos.
Lucía gritó que no podía dejarla en la calle después de 12 años. Pero mi respuesta fue irreversible. Puedes empezar de nuevo con tu socio, pero no será bajo mi techo ni con un solo euro de mi esfuerzo. Los eché de mi oficina y de mi vida esa misma tarde, viendo cómo salían del edificio bajo la misma lluvia fría que días antes me había visto derrotado, cargando ahora ellos con el peso de su traición y la incertidumbre de un futuro que yo ya no iba a financiar. Me quedé solo en el despacho, respirando un aire que por fin se sentía limpio de mentiras, tomando la decisión irrevocable de que nunca más permitiría que mi lealtad fuera confundida con debilidad. El hombre que entró en esa oficina era un esposo devastado, pero el que se levantaba de esa silla era alguien que ellos ya no reconocían, alguien que había elegido su propia dignidad por encima de la farsa de su amor. La victoria legal y financiera fue absoluta, pero el silencio que quedó en mi oficina cuando los abogados finalmente cerraron sus carpetas era un peso que ninguna sentencia de embargo podía aliviar del todo. Durante los meses siguientes, me convertí en un fantasma recorriendo los pasillos de una empresa que ya no se sentía como un logro, sino como la escena de un crimen emocional que yo mismo había financiado. Roberto desapareció de mi vida por completo tras el juicio por fraude. Supe por la secretaria que intentó mudarse con Lucía a ese futuro que habían planeado con mi dinero, pero sin los fondos de la empresa y con la reputación destruida en el sector logístico, su amor eterno se desintegró en menos de 90 días al enfrentarse a la cruda realidad de la escasez. Lucía, por su parte, regresó a casa de sus padres e intentó enviarme correos electrónicos cargados de una nostalgia fingida que nunca me molesté en abrir, buscando una piedad que ella no tuvo conmigo cuando planeaba dejarme en la indigencia mientras dormía a mi lado. Lo que más me costó sanar no fue la cuenta bancaria, sino la capacidad de mirar a alguien a los ojos sin buscar una segunda intención o una mentira oculta. Mis hijos, que quedaron atrapados en medio de este torbellino de traición, fueron los que realmente pagaron el precio más alto. Ver sus caras de confusión cuando les expliqué que el tío Roberto ya no vendría más a las barbacoas fue un recordatorio constante de que las decisiones de dos adultos pueden arruinar la inocencia de quienes más aman. Con el tiempo, y tras mucha terapia y paciencia, logré reconstruir mi relación con ellos, aprendiendo a ser un padre soltero que no permite que el veneno de la traición de su madre empañe el futuro de sus vidas. Vendí mi parte de la consultora de logística a un grupo inversor, porque cada rincón de ese edificio me recordaba a la traición de mi mejor amigo y socio. Y con ese dinero me mudé a una casa pequeña cerca de la costa, buscando que el sonido del mar borrara el eco de las risas cómplices que escuché aquel lunes por la tarde. Profesionalmente, mi transformación fue total. Dejé de lado los grandes negocios corporativos y empecé a asesorar a otros emprendedores sobre cómo blindar sus activos y sus corazones, convirtiendo mi dolor en una herramienta de protección para otros que, como yo, confían demasiado en la lealtad de la sangre y el papel. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que la traición no es solo un acto, sino una arquitectura de engaño que te obliga a renacer desde las cenizas de tu propia ceguera. Todavía hay noches en las que el ruido de una notificación en el móvil me acelera el pulso, o en las que el silencio de mi casa me parece demasiado denso. Pero esos momentos son cada vez más escasos y manejables. He aprendido a dormir con un ojo abierto, no por paranoia, sino por una nueva sabiduría que me dice que la lealtad es un regalo que debe ganarse cada día, y no un derecho que viene con un contrato matrimonial o una sociedad comercial. La vida sigue, y aunque el camino es distinto y más solitario, por primera vez en 12 años camino sin el peso de una mentira sobre mis hombros, siendo el único dueño de mi destino y de mi verdad.